Premi Millor Esportista de l'any a Javier Oña-Tudela. El manisser Javier Oña-Tudela, premi al millor esportista de l'any, va néixer el 14 de maig de 2002 i des dels 4 anys va començar a practicar karate lligat al Club Karate Manises. Durant la seva vida esportiva ha aconseguit un palmarès extraordinari donada la seva joventut, però ha sigut a la temporada 2022-2023 a la qual s'ha posicionat al més alt de la competició nacional. Pues empecé a practicar karate a los 3-4 añitos en el cole como una extraescolar. Luego ya poco a poco me empezó a gustar más y ya pasé al club. Y luego al paso del tiempo, cuando empezamos ya a formarnos y saber más, mi padre se montó un club que es en el que estamos entrenando ahora, que es el Club de Karate de Manises, y empezamos pues a dar clases y ya llevamos 8 años y súper bien, súper guay todo. A 2022 va ser convocat per la selecció espanyola per al Campionat del Món de Karate Shotokan en Portugal en les modalitats comitè individual i en equip. Va ser quart classificat comitè sènior al Campionat d'Espanya celebrat a Pontevedra i quart classificat comitè sub-21 celebrat a Ourense. En les mateixes categories va ser subcampió autonòmic i en 2023 va guanyar el Campionat Nacional en la categoria sènior. Finalment, s'ha fet amb la medalla de campió d'Espanya Shotokan en modalitat comitè sènior celebrat aquest any a Cádiz. Este año conseguí ser campeón de España en Shotokan en Cádiz y luego formé parte de la selección española en el campeonato en Portugal, que fue el mundial, y ahora en diciembre tengo lo que es el europeo y luego campeonatos autonómicos y demás cosas. El campeonato de España en Cádiz fue increíble, fueron 6 o 7 combates y ahí a tope, sobre todo porque era el clasificatorio para el europeo y el mundial, entonces tenía que ganarlo sí o sí. Cuando practico karate es como una liberación de todo, del estrés y todo que tengo del día a día. Luego, como me gusta y nunca, hasta que pierda esa chispa, siempre seguiré disfrutando de entrenar, competir. Y yo ahora estoy compitiendo en lo que es kumite, que es como, bueno, es un combate contra otro oponente en los que van de diferentes puntos. Son puños, un punto, luego patada a la espalda 2 y luego ya patada a la cabeza o barrido ya son 3. Pero también hay una modalidad que practicaba antes de pequeño, que es el kata, que es como un combate imaginario contra un oponente que se realiza en una serie de técnicas y se compite por puntuación o por banderas. Pues este reconocimiento significa para mí pues muchas cosas. Para empezar, mucho orgullo porque llevo detrás de todo esto mucho tiempo y sobre todo pues mucha alegría y mucha emoción de que me hayan elegido a mí para este premio. Sí, se lo quiero dedicar sobre todo a mis padres, que están ahí día a día con la dieta, el peso, entrenamientos y todo eso. Luego a mi hermano, que es con el que entreno día a día y el que me hace pues eso, que siga mejorando y ser mejor. Luego a mis patrocinadores, que siempre están ahí con masajes, ropa, todo tipo, y la nutrición. Y luego en especial a mi abuelo, que falleció hace no mucho, y pues eso, todos los premios que consigo y eso pues van para él. Des de l'Ajuntament de Manises li desitgem una llarga vida plena de triomfs, tant en lo esportiu com en el personal, i que porte el nom de Manises i el del seu club fins al més alt.